Luego que la bestia había creado el proelio, los chicos estaban pensando en sus siguientes movimientos. Aika, debilucho, analicen a la bestia, y encuentren cuál es su habilidad. Multitude, serás mi apoyo, no estorbes en atacar y golpea a la mínima oportunidad. Saldremos de esta. Cuando terminó, Brice y Multitude se abalanzaron a la bestia. Mientras con Aika y Kuru estaban mirando el enfrentamiento, pero Kuru sintió un ligero dolor en su mano, siendo exacto, en donde tiró la ráfaga de aire, así que se estaba sobando el brazo derecho, pero Aika lo notó. Kuru, ¿te encuentras bien? Lo diría preocupada. Kuru se daría cuenta, por los latidos del corazón de Aika, así que, aunque le duela, dejó de sobarse el brazo, y le asintió con una sonrisa, aliviando un poco a Aika, pero de la nada, Kuru se tapó los oídos, estaba escuchando un odioso pitido, Aika lo notó, y miraría al frente. Brice le estaba dando una ráfaga de espadazos, pero la bestia dio un golpe hacia Brice, que bloqueó con Chrome, alejándola, pero iría rápido, impulsándose con algunos escombros, y dio un último salto, dirigiéndose a la bestia, a punto de llegar, una onda de viento, hizo que se fuera atrás, pero un círculo mágico había aparecido detrás de Brice, siendo teletransportada a donde estaba Aika y Kuru, que aún se estaba tapándose los oídos. Gracias, Aika. Ni lo menciones. Te sonará extraño, pero cuando me golpeó, sentí que mi cuerpo brillara, y cuando traté de golpearlo, Chrome me impulsó hacia atrás. Dime, ¿ya pudiste determinar su habilidad de bestia? Aún no, necesito ver más a fondo sus movimientos. Además, algo está molestando a Kuru. Lo dicho de Aika hizo que Brice mire al mencionado, y le pareció extraño, pero decidió en ignorarlo, y se volvió a abalanzarse a la bestia. Pero lo que no sabían las dos, además del pitido, había un problema en su mente. En el mencionado, Kuru estaba siendo jalado por dos espíritus, que representaban los Kirk que había usado. Te atreviste a usar nuestros Kirks. Como ese atrevido de All for One. Las dos personas estaban muy molestos, Kuru ni siquiera podía hablar. Pero una persona había aparecido en el lugar, y llevándose la atención de todos, incluyendo a Kuru, y se sorprendió, porque era la señora que lo ayudó antes. Quisiera pedirles su atención por unos momentos. Nadie dijo nada, así que continuó. Sé que la gran mayoría está muy confundida, y me incluyó, nadie sabe por qué este chico pudo obtener el All for One, pero ya les digo, este muchacho no es malo. Hubo un silencio en el lugar, hasta que un espíritu se atrevió en hablar. Entonces, ¿dónde está ese desgraciado de All for One? Kuru se confundió, pero decidió en mantenerse callado. Además, ¿qué ocurriría si este muchacho es igual que él? No sabemos si nos tenemos que fiar. Los espíritus se asustaron, pero la señora decidió en contestar. Tal vez tengas razón, no sabemos las intenciones del chico. Pero, si fuera él, ya había atacado a esa chica gato, al contrario, la decidió en ayudarla. No les garantizo que All for One esté muerto, pero lo que les puedo garantizar es que este muchacho no tiene los mismos ideales que él. Los espíritus se quedaron sorprendidos, y los que sostenían a Kuru, lo soltaron, y la señora se acerca al mencionado, que este se puso de pie. Los dos estaban de frente, aunque Kuru era más pequeño que la señora. Ahora nos podemos presentar. Mucho gusto, Kuru, mi nombre es Nana Shimura. Cuando terminó de decir su nombre, Kuru fue devuelto a la realidad, así que pisó levemente el suelo, y pudo visualizar su alrededor. Pudo ver que Brice aún estaba peleando con la bestia, Aika estaba a su lado, pero cuando miró a Multitude, pudo oír un ruido, parecido al agua, con que se quedó confundido. ¿Quieres verlo? Kuru se quedó pálido, lo que acababa de ver, le dio mucho miedo, y comenzó a temblar. Brice, cúbrete los oídos. De repente, todo el alrededor de Kuru estaba pasando en cámara lenta. Se iba a cubrir los oídos, se sacó las manos, cuando pisó el piso. Pero se percataría de algo. ¿Y Brice? Ella no alcanzaría en tapárselos. Mientras con la mencionada, escuchó el aviso de Aika, pero ella sabía que no lo lograría.
A punto de la bestia aplauda, Brice sintió un tirón en sus orejas, y cuando aplaudió la bestia, nada, no escuchó, pero pudo oír un grito detrás de ella, pero lo escuchó ahogado, sintió de sus orejas fueron soltadas, y cuando miró atrás. Brice se sorprendió, pero Kuru sintió algo en su cabeza, así que empujó a Brice, pero... Kuru miró blanco, quedándose en shock. ¿Por qué? Los ojos de Kuru quedaron expuestos. Kuru quedó atónito, su miedo había vuelto. La bestia iba a volver a atacar, pero Aika aparecería rápido, pondría un círculo mágico, y se llevaría a Brice y a Kuru, que este seguía aún en shock, pero cuando se fueron, el círculo explotaría, molestando a la bestia. No subestimen el poder de una bestia. ¿Y tú el de las personas? Rápidamente, Brice y multitud irían contra la bestia, mientras que Aika miraría a Kuru, ya que la mirada que estaba dando la estaba preocupando. Pero cuando puso su mano en la mejilla de Kuru, sintió algo húmedo, y cuando miró su mano, se quedó sorprendida, su dedo tenía un poco de sangre, y cuando miró bien, los oídos de Kuru estaban sangrando, así que intentó en hacerlo en reaccionar, pero se percató que siempre miraba el suelo. Pero Aika, cuando tocó la mano del mencionado, sintió que estaba temblando, y no solo eso. Kuru empezó a llorar. De repente, Aika recibió una descarga, haciendo que vea en carne propia, un fragmento del pasado de Kuru. Al principio, todo estaba oscuro, pero de repente, una luz mostraría a 5 niños, pero vio que 4 niños estaban atacando al más pequeño. Aika se acercó rápido, cuando miró al más pequeño, no se lo podía creer, el niño tenía los mismos rasgos de Kuru, pero no sabían de qué especie eran. ¿Qué pasa, Kuru? Vamos, responde. Ah, espera, no puedes. Y lo único que puedes hacer es mostrar tus ojos rojos. Ja 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 ja. Mientras reían, se estaban yéndose, Aika no perdió el tiempo, y se acercó a Kuru, lo miró. Trató en tocarlo, pero lo atravesó, quedándose perpleja, pero escuchó una voz en el lugar. ¿Por qué? Aika miraría a todos lados, pero no había nadie. Tal vez no fue buena idea en salir del hospital. Aika miraría a Kuru, que se estaba parándose. La gente no les gusta mis ojos. Ahí Aika comprendió, la voz que estaba escuchando, era de Kuru. Iba a decir algo, pero el escenario cambiaría, mostrando un cuarto, que estaba Kuru, pidiendo algo a la enfermera. Aika pudo ver que Kuru estaba en una camilla, haciendo gestos con sus manos. Aika no entendía, pero la enfermera sí. ¿Estás seguro, Kuru? Él asintió, así que la enfermera dio un suspiro, y empezó a vendar los ojos, y cuando terminó, se fue. Kuru tocó su rostro. Así, nadie verá mis ojos. Y ni se molestarán conmigo. Aika fue de vuelta a la realidad, y se quedó callada. Pero miraría. Kuru. Mírame. Sé que tienes miedo, pero ahora no estás solo. Así que te lo pido, reacciona. Al principio, no sucedió nada, pero Kuru miraría a Aika, aliviando a la misma, y le diría que se quede ahí, y se fue a ayudar. Una persona vio todo, y ese era Nana. Ella dejó que Aika viera un poco del pasado de Kuru, claro, con un poco de persona, los recuerdos de Kuru siempre eran puro negro. Pero no entendía algo. Alguien activó el Kirk de visión, y no solo eso, también activó la regeneración. Kuru estaba sentado en el borde del proelio, se alivió por recuperar la audición. Pero lo alarmó, porque un pilar se dirigía hacia él, pero chocaría con algo, eso confundió a Kuru. Aika antes de irse, colocó una barrera para proteger a Kuru. Pero de repente, el corazón de Kuru se pararía por un minisegundo, pero solo eso hizo que se desmaye. Kuru estaba de nuevo en su mente, pero en otra parte, pero él conocía ese lugar, pero sentiría a alguien en el lugar, aunque no puede ver su apariencia. Debo de suponer que eres el de ayer. ¿Verdad? Veo que te percataste. Me lo suponía, y bien. ¿Qué quieres de mí? Ir al grano, me gusta. Bueno, vine a hacerte una propuesta. Por alguna razón, Kuru no le daba buena espina. ¿Y eso es? Que nos vinculemos, así podremos hablar, cuando yo quiera. ¿Qué dices? Kuru lo estuvo pensando, pero el desconocido diría algo que preocuparía a Kuru. Te recomiendo que te des prisa, tus amigos están en peligro. ¿Qué?
Lo que oíste, de hecho, mientras hablamos, está golpeando a tu amiga gatuna. Kuru se preocupó, tenía que hacer algo. Pero no podía hacer nada. Sin otra salida, tomó una decisión. Mientras ocurría, Kuru no sabía que estaba sacando el anillo que tenía Brice. Mientras se lo ponía, ambos dirían: trato hecho. Mientras con los demás, Brice intentaba moverse para ayudar a Aika, pero era inútil. Multitude también lo intenta, pero dio el mismo resultado. Últimas palabras. Déjala, desgraciado. Ok. Ninguno de ustedes puede detenerme, y dudo que ese chico que te salvo, los ayude, debe estar en las mismas condiciones que ustedes. Pero por si las dudas. Mandaría unos escombros en donde estaba Kuru, alarmando a todos, pero la bestia empezó a reír. Luego voy por Limón, es el momento en acabar con esto. Asimilación concretada. Todos se impresionaron, en un solo parpadeo, Aika estaba al lado de Brice, Kuru se volteó en su dirección, y su asombro aumentó más. Los ojos de Kuru habían cambiado, pero Brice se impresionó más por el ojo derecho de Kuru. Ahora me encargaré de esto, así que descanse. Nadie dijo nada, pero Aika dio una sonrisa. Dale su merecido. Kuru se acerca a la bestia, pero mientras transcurría, Brice estaba apretando los puños. ¿Cómo es que él? Kuru miraría a la bestia con mucho enojo. Pero la bestia estaba viendo dos monstruos detrás de Kuru. Ambos se estaban mirando. Hasta que la bestia hablaría. Dime, chico. ¿Eres una bestia? Kuru no diría nada, al contrario, se abalanzó contra la bestia, tuvo que bloquear el golpe de Kuru, pero al momento que recibió el golpe, una explosión sería detonada, en el mismo lugar del golpe de Kuru. Segunda asimilación concretada. Cuando Kuru dio el golpe, hizo un círculo mágico, el que hizo Aika para distraer a la bestia. Chico, usa mi Kyuk. Kuru agradeció en su mente, y estiró su brazo, pero este se había agrandado, y dio otro golpe, haciendo que la bestia fuera a mandar a volar, pero Kuru iría a una gran velocidad, y dio otro golpe. Todos estaban viendo lo acontecido, y Aika se sorprendió. Kuru siguió por algunos segundos, pero le comenzó a dolerle la cabeza, por consecuencia, se tuvo que detener, pero la bestia lo aprovechó, y dio un garrazo, pero Kuru crearía un escudo, pero sería arrastrado un poco, pero la bestia no se detenía. ¿Qué pasa, chico? Eso es todo. A Kuru no se le ocurrió nada, y el escudo se estaba rompiendo. Hasta que decidió en arriesgarse, y iría a una gran velocidad, ocasionado que le comience a dolerle más la cabeza, pero no se detenía, la bestia le dificultaba en ver a Kuru, hasta que recibió un garrazo la bestia, pero no lo pudo ver, así que Kuru siguió así, pero cada vez le hacía más difícil, ya que necesitaba el terreno más helado, pero el proelio se estaba haciendo más grande. Ya se iba a dar por vencido, pero de la nada, habían aparecido muchos círculos mágicos, Kuru sonrió, y los aprovechó, y le estaba dando una paliza a la bestia, hasta que le dio un puñetazo, que haría que fuera a volar hacia arriba del proelio. Kuru no perdió el tiempo, y lanza una poderosa llamarada, luego de eso, la bestia se cayó hasta el suelo, sin moverse, y Kuru se arrodilló, y había vuelto a la normalidad, respirando un poco agitado. Aika se acerca a donde estaba Kuru, y lo ayuda. Bien hecho, Kuru. Pero un momento para el otro, la bestia aparece detrás de ellos, preparando para atacar, pero de pronto había aparecido uno de los barotes, partiéndose en dos, haciendo que el proelio se deshaga lentamente. Desde aquí, todo ocurre como la historia original, solo que Multitude está vivo.
Cuando la bestia estaba desapareciendo, Kuru se acerca, él pensaba que le iba a dar el golpe de gracia, pero lo que hizo, dejó atónitos a todos, incluyendo a la bestia, porque, Kuru tomó la mano de la bestia, y dijo algo que era muy bajo, que solo la bestia lo oyó. Has sufrido mucho. Ahora irás a un mejor lugar, y ahí, descansarás en paz. La bestia no se lo podía creer, nadie, ni las bestias lo trataban así, y un completo desconocido, lo trataba con normalidad. Pero detrás de Kuru, la bestia no se lo podía creer, dos personas muy conocidas, le estaban sonriendo, la bestia estaba sorprendido, y hizo algo que solo aumentó el asombro de todos. Había empezado a llorar, y agarró la mano de Kuru. Chico. Muchas gracias. Luego de decir eso, desaparecería, y en su lugar, aparece debajo de la tierra, otro barrote, pero era distinto, debes de roja, era azul. Extracción de Kirk, 100%. Kuru miraría abajo, para tratar que no miren sus ojos. Pero Multitude, se acercó a Kuru, y le pasa algo. Creo que esto, es tuyo. Le entregaría su venda, y Kuru, lo reconoció, y se lo pone, haciendo que sus dedos brille, reparando la venda. Aika se sentaría, y Curry, va a abrazarlo. También te extrañé, Pequeñín. Mamá está cansada, vámonos a casa. En eso, Brice se acerca a Aika, Multitude se había ido, y Kuru, estaba viendo el anillo de fuego, y estaba hablando con Nana. Me sorprende que la magia te diera casi completo control del fuego, pero necesitas entrenar, así tendrás el control de todos los Kirk que uses. Kuru estaba de acuerdo, pero no tenía idea de qué era, pero escuchó los latidos del corazón de Aika, que estaba preocupada, y triste. Así que fue caminando hacia ella, y cuando estaba al frente, Aika lo miraría, y Kuru, la comenzó a acariciar en la cabeza, provocando que Aika se sorprendiera, y mueva la cola, y dio una sonrisa. Kuru. Espero que ames a Monroe tanto como yo. Fin del capítulo medio 2. Escena extra. Se podía ver a Kuru, que estaba durmiendo en el sofá, muy tranquilo. Pero estaba teniendo un sueño muy raro, o más bien, una visión. Estaba viendo a 4 personas, no podía ver sus rostros, pero sí su torso, uno tenía una polera de signo de un rayo, otro tenía un parche, y tenía una espada. Los últimos 2, no lo podía ver, pero sí escucho un nombre de los 2. Faku.